Lo que necesitamos es tu palabra. Lo que necesitamos es tu intervención divina, tu intervención en nuestra vida. Tú eres el Rey, tú eres el Alfa y el Omega. Tú eres el Rey, tú eres poderoso y maravilloso. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor sobre nosotros, porque cada día, cada segundo, cada instante podemos recibir más y más y más de ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por este tiempo de darle lo mejor a Él, porque primero va eso. Primero siempre va eso. Que le demos lo mejor de nosotros a Él, lo que nace realmente de nuestro corazón. Y hablando de lo que nace de nuestro corazón, hablando de lo que nace del fondo de nosotros mismos, hoy estamos aquí para recibir una palabra que viene de parte de Dios, pero estamos por un sentido de pertenencia hacia lo que hemos aprendido, y eso es de lo que vamos a hablar. Si le quiere poner el título, este mensaje se llama ¿Sí perteneces? ¿Sí perteneces? Y el Señor nos habla de eso en el día de hoy, del sentido de pertenencia en todas las cosas que nosotros hacemos diariamente, del compromiso que nosotros tenemos con absolutamente todo. Miren ustedes que tenemos un Dios que lo ha diseñado todo para nosotros, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Todo esto por amor hacia nosotros, hacia la familia, hacia todo lo creado. Entonces, si Él nos ha entregado absolutamente todo, lo ha diseñado para nosotros, de parte de Él, si lo viéramos de esa manera, hay un sentido de pertenencia total. Es más, yo quiero recibir de ellos, pero si no recibo de ellos, y estamos hablando de la humanidad, igual yo estoy dando todo el tiempo. Ese es el Dios que tenemos, porque nos la pasamos en eso. Dios nos da todo y a veces nosotros no somos ni siquiera agradecidos, ¿verdad? Él nos da y nosotros no le damos igual. Imagínense si nosotros, como conocedores de la palabra, le diéramos al Señor. Ahora decíamos, coronado estás, exaltado estás, eres digno de toda la gloria y de toda la honra. Pero ¿qué tal si se la diéramos como realmente se lo merece? Así como Él nos da a nosotros. Ahí es donde nos damos cuenta que nos hace falta. Nos hace falta. Si nosotros siguiéramos estrictamente eso, yo veo lo que Dios me está dando y lo que yo tengo que dar es superior, pero no porque me toca, sino en ese sentido de lo que hay en mi corazón. Entonces, finalmente el modelo del Señor, de nuestro Dios, es ese. ¿Cuál modelo entonces nosotros tenemos que seguir? El mismo. El mismo. Pero hoy en día nosotros ¿qué vemos? La falta de sentido de pertenencia. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, en esa falta de sentido de pertenencia, nosotros vemos muchas cosas. Empezamos a ver muchas cosas. Empezamos a cometer muchos errores, pero tal vez todo eso venga desde atrás. Y vamos a verlo en cada parte, digamos en cada área de las más importantes a las que nosotros pertenecemos. ¿Qué significa entonces el sentido de pertenencia? Significa sentirnos parte de. Ese es el sentido de pertenencia. Hacernos o sentirnos parte de la empresa, ¿cierto? La iglesia, la misma familia, porque ahí también debe estar nuestro sentido de pertenencia, y
incluso lo primero, ese sentido de pertenencia hacia Dios y hacia nosotros mismos, porque a veces, empezando por ahí, hacia nosotros, ni siquiera con nosotros mismos tenemos ese sentido de pertenencia. Nos descuidamos, pasa de todo, no nos preocupamos por nosotros mismos, como realmente lo deberíamos hacer. Si el Señor se preocupa por cada uno de nosotros, tanto que lo diseñó todo para nosotros, pero a veces lo tenemos por menos. Por eso es que todo lo que nos da la naturaleza debería estar cuidado perfectamente. ¿Y quién está acabando el mundo? Porque no hay sentido de pertenencia ni siquiera hacia nosotros. Yo cuidaría de lo mío, cuidaría del agua, cuidaría de la tierra, cuidaría de todo lo que viene de allá para acá porque es para mí. Pero no lo hacemos. Entonces pensemos en eso. De Dios viene todo. El sentido de pertenencia debe ser entonces primero con Dios y segundo mirando cómo estamos manejando ese sentido de pertenencia hacia cada uno de nosotros. Estamos haciendo lo que Dios quiere, estamos siendo obedientes, nos estamos cuidando, estamos pensando en nosotros, porque es muy fácil yo decirle a los demás lo que tienen que hacer. Eso me parece terrible. Y lo hacemos con los hijos, con el esposo, con la esposa. Hombre, usted tiene que hacer esto, pórtese bien, pórtese adecuadamente, pero yo no lo estoy haciendo. Y el ejemplo, el testimonio nuestro es el que le llega a los demás. Usted pueda que se siente todo un día a leer la palabra a sus hijos, a su esposo, a su esposa, pero si usted no la practica, ellos van a pensar que esta es letra muerta, que eso existe acá, pero si mi papá o mi mamá no la practican, pues realmente eso no es. Y a quien le vamos a compartir la palabra va a ser exactamente lo mismo. En medio de esa falta de sentido de pertenencia, nosotros podemos pensar que estamos en el lugar equivocado. Yo en estos días lo contaba en la radio, cómo cuando yo empecé a crecer en mi casa, en mi familia, yo duré muchísimos años, muchos, yo creo que hasta que conocí del Señor, pensando que siempre estuve en el lugar equivocado. Yo decía, yo me siento como si esa no fuera mi casa, como si esa no fuera mi familia, como si yo estuviera en el lugar que no es. ¿Qué pasaba ahí? Yo no tenía sentido de pertenencia hacia mi casa, hacia mi familia. ¿A cuánto les sucede eso? Y pensemos entonces, ahí cuando yo me empiezo a sentir, pero aún más allá, cuando hemos escuchado, sale de nuestra boca o hemos escuchado personas que dicen, es que yo no me siento en este mundo. ¿Han oído eso? Yo me siento que este mundo no es para mí. Yo me siento que aterricé aquí en la tierra, debía haber aterrizado como en Marte o en otro planeta, porque este no era el mío. Yo aquí me siento raro. Dicen por ahí, como bicho raro me siento. Porque sentimos que no estamos en el lugar, sino que estamos en el lugar equivocado. Lo que yo vivo acá no es. Entonces, cuando yo me refiero a eso a nivel general y es en el sentido del mundo, este mundo no es para mí, pues inmediatamente yo ante lo que vivo en este mundo, ni es lo mío ni tengo sentido de pertenencia, mucho menos porque no me siento. Cuando yo no me siento en un lugar, en un grupo, no tengo sentido de pertenencia. Y nosotros con el pastor Diego siempre hemos enfatizado mucho en eso. Siéntase bien, siéntase bien más bien en el lugar donde usted se encuentra. Porque el tema es que donde yo no me siento bien y no tengo sentido de pertenencia, no hay fruto, no hay fruto. Siempre les decimos en quienes trabajan en la iglesia, en los equipos de trabajo, si usted no tiene sentido de pertenencia, de nada sirve,
porque es como si yo estuviera yendo en contra de todo. Y esa falta de unidad, pues lógicamente no permite que nosotros avancemos. A veces decimos, y bueno, ¿y por qué no avanzamos? Pues precisamente por eso. Ahí donde nosotros decimos, yo no me siento parte de este mundo, empiezo a recibir del mundo rechazo, según yo. Para aquellos que se deprimen, que se sienten tristes, empiezan a sentirse rechazados, porque si yo no hago parte del mundo, pues todo lo que viene del mundo es malo y me hace daño, y a mí nadie me quiere, y todo el mundo se porta mal conmigo, precisamente porque yo no me siento parte de este mundo. Vamos allá al libro de Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y yo siempre he visto esta palabra y digo, es clarito lo que el Señor nuestro Dios nos dice. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos, ¿qué dice ahí? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Eso es lo que está sobre cada uno de nosotros si hemos creído. Toda bendición. Pero a veces estamos en esta tierra diciendo no pertenecemos, como si nosotros tuviéramos sobre nuestra vida más bien maldición y no bendición. Versículo 4, según nos escogió en él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. O sea que nosotros no estamos en un lugar equivocado. Esto para que en algún momento también se lo podamos explicar a otro, al que dice es que yo no pertenezco a este mundo. Para que fuésemos como santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿quiénes? Hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí tenemos la explicación clara de quiénes somos nosotros, de la bendición, de por qué estamos en este mundo y por qué estamos aquí y no estamos en otro lado. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos en el amado. Fue un perfecto orden el que nos permitió estar en esta tierra, no es otra cosa. Es el perfecto orden de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir a todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos, ¿qué dice ahí? Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces nosotros aquí todo claro nos damos cuenta que no estamos en el lugar equivocado. Si alguna vez lo hemos pensado o el enemigo viene a hablar a nuestro corazón de esas cosas, ¿por qué? Porque tenemos problemas, porque no tuvimos padres, o porque tuvimos problemas con nuestra familia,
porque aún de pronto estamos viviendo esas cosas, porque nos sentimos solos. No, yo estoy solo en este mundo. No. Todo es la voluntad, como lo acabamos de leer, en orden y claramente, voluntad del Padre. Así que sí o sí, si yo estoy en esta tierra con un propósito, debo sentir ese sentido de pertenencia aquí. Porque si no, todo el tiempo me quiero ir. Cuando yo no tengo sentido de pertenencia, en mi mente está viniendo todo el tiempo, me voy. No me siento parte de. Y aquel, lo estábamos diciendo, que se deprime, que se siente mal, todas esas cosas que ocurren. Por eso es que su manera de decir me voy es me suicido, me quito la vida, porque no hay opción para mí. No me siento parte de, hay un vacío dentro de mí, pero no estamos en el lugar equivocado entonces, pensando a nivel global en esta tierra. Ya cuando hemos hablado de nosotros como individuos en ese sentido de pertenencia, a nivel global pensando en esta tierra, en el mundo, vamos ahora a pensar en el sentido de pertenencia con nuestra familia. ¿Cómo va entonces ahí en ese orden el sentido de pertenencia con nuestra familia? Ahora, si yo he pensado que no pertenezco a este mundo, si no tengo sentido de pertenencia hacia mí mismo, yo quiero venir a tener una familia y que los de mi familia tengan sentido de pertenencia. ¿Será que sí? Entonces tengo que empezar a trabajar al derecho, tengo que empezar a ordenar mi vida de la mano de Dios, entendiendo que en mi familia debe existir sentido de pertenencia. Tal era mi falta de sentido de pertenencia con mi familia, porque yo me sentía en el lugar equivocado, como que me habían dado los papás que no era, o sea, terrible. Pues yo podía hacer lo que yo quisiera, porque yo no pertenecía a ese lugar. ¿Será que nuestros hijos están pensando eso? No, yo puedo hacer lo que yo quiera porque nunca estoy de acuerdo ni con mi mamá, ni con mi… Bueno, eso es muy normal, ¿no? Lo que mi mamá y mi papá me dicen no es, no, eso no es. Vamos por lugares equivocados. Pero si yo no me siento parte de… Ahora, si nosotros no hemos sentido de pertenencia, no hemos sentido ese sentido de pertenencia como padres, eso es lo que le trasladamos a nuestros hijos. Yo tengo un hijo porque me tocó, y me tocó quedarme con esta familia porque no había más, y ahora vivimos esta situación como familia. Eso los hijos lo están viendo, ¿sí o no? Ellos lo están viendo. Hoy en día decimos, no, es que yo me encerré en el cuarto a hablar y allá nadie se dio cuenta. No, están detrás de la puerta, de todo se dan cuenta. Si ellos dos, pueden decir los hijos, si ellos dos están divididos, pues nosotros también vamos a estar divididos. O empiezan a tomar partido. Mi mamá, mi papá. Empiezan a tomar partido. Se pierde ese sentido de pertenencia en la familia. ¿Qué quiere decir esto? Esa falta de sentido de pertenencia trae división, no hay unidad en la familia. Y es el primer núcleo, la primera parte de ese sentido de pertenencia clave, totalmente clave. Entonces, si no hay ese sentido de pertenencia allí, como les digo, cada uno va a decir, sigamos a Dios, lo que les decía hace un rato, sigamos a Dios, vamos todos, tengamos ese sentido de pertenencia hacia nuestra fe, hacia Dios. Pero si los demás están viendo que yo leo la palabra, oro, digo vamos a la iglesia, que es lo que mayormente sucede, vamos, organicémonos todos los domingos y vamos a la iglesia. Pero antes de salir de la casa eso hubo problema, pelea, pata, puño, discusión, de todo. Llegamos a la iglesia y no, aquí todo es perfecto, pero llegamos a la casa y sucede lo mismo. No hay sentido de pertenencia, no hay unidad, cada uno está yendo por su lado, cada uno está yendo por su lado.
Entonces pensemos en esto y empecemos a solucionarlo, porque muchas de las cosas que estamos viviendo en casa tienen esa raíz. Y no se trata entonces que empecemos a vivir de apariencias. Por eso tapemos, dejemos las cosas ahí. Cuando yo tengo sentido de pertenencia hacia mi familia, digo, bueno, aquí lo principal es Dios, aquí lo principal es la palabra, pero yo practicándola primero, llevándola al hogar, hablando de esta palabra, diciendo, bueno, todos nos vamos a parar, todos vamos a hacer, todos vamos a seguir exactamente lo mismo. Y en ese sentido no podemos desistir, porque es muy fácil decir, ay, no, me cansé, es que no me hacen caso, es que la situación es muy difícil, es que mi esposo no quiere, es que mi esposa no quiere. No, el Señor sí o sí se la ha jugado por nosotros, porque lo vemos y lo hemos vivido. Así que nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Así de los demás nosotros no recibamos nada o no recibamos lo mismo, debemos tener esa actitud, ¿verdad? Ahora hablemos entonces del sentido de pertenencia en cuanto a la fe, porque nosotros tenemos una familia en la fe, un sentido de pertenencia hacia Dios, respetando, obedeciendo su palabra, todo lo que Él nos enseña, pero Él viene a entregarnos una familia en la fe. Tenemos una familia en la fe. ¿Son solamente los de la iglesia? No, son todos los que creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Esa es nuestra familia en la fe. Entonces, muy triste lo que nosotros vivimos, que siendo de la misma familia de la fe, estamos hablando mal de todo el resto. Porque vemos paredes, vemos nombres, vemos denominaciones, vemos cargos, pero no vemos lo que es una sola familia en la fe, ¿verdad? Entonces empezamos a criticar, es que los de allá están haciendo mal y los de acá están haciendo esto, cuando debería ser, si todos hacemos parte de esa misma familia, como en el núcleo familiar, nos respetamos, nos defendemos, estamos ahí el uno para el otro. Si ustedes se dan cuenta, devolviéndonos al tema de la familia, cuando vemos algún tipo de animales, y uno ve esas series de los animales donde se defienden, pero es con todo. Se hacen hasta matar por los hijos. Hablando de los animales, así deberíamos ser nosotros, que tanto defendemos nuestra propia familia, incluso de lo que el enemigo quiere traer. Eso es sentido de pertenencia. Hasta aquellos que hacen parte de nuestra familia, por ejemplo, en el caso de los hijos que no son nuestros, porque pasa, ¿no? A veces formamos un hogar y viene el hijo de la esposa o el hijo del esposo, ya vinieron con esos hijos y vienen a ser parte de la familia. Pero ahí nunca, muchas veces se logra esa unidad, sino que hay división. No se vive ese sentido de pertenencia donde yo hago lo que sea por defender este hogar, esta familia. Y lo que les digo, debería ser lo mismo en nuestra familia de la fe. Debería ser lo mismo. Pero ¿qué vemos? Crítica, murmuración, división, es que lo están haciendo mal, aún ni siquiera en nuestras oraciones. Porque a veces vemos que están sucediendo en la familia de la fe tantas cosas en diferentes lugares y no tenemos ese sentido de pertenencia. ¿En qué se nota? En que no estamos orando los unos por los otros. Yo oro por lo mío. Yo oro por lo mío. Tal vez hay un hermano por allá en Ucrania, en no sé dónde, que necesita oración. De pronto yo digo, Señor, pon en mi corazón
para llorar por los que están más lejos, en los lugares que yo no conozco, por las personas que no conozco. Eso es sentido de pertenencia, eso es que yo me preocupo por todos, que somos un grupo, que somos una familia, y los que estamos en la familia de la fe somos muchísimos, Nos ponemos a pensar cómo tenemos que orar por esa familia de la fe, que tantas cosas se viven en todo el mundo. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles. La familia de la fe está viviendo tiempos difíciles. Entonces, ese sentido de pertenencia, si realmente lo tenemos, nos lleva a orar también por todas las necesidades que hay en el mundo. Esa debe ser nuestra conducta con respecto a ese sentido de pertenencia con la familia de la fe. Ahora hablemos de la iglesia. De la iglesia. Qué maravilloso avanza una iglesia que tiene sentido de pertenencia, que dice: yo pertenezco a, y pertenezco con orgullo a. Pero muchas veces, ¿qué sucede en la misma iglesia? Y lo decimos con sentido de lo que hemos vivido. Y es que aquí, pasando la puerta, nos podemos encontrar con alguien que viene y dice: no, es que ese pastor es lo peor, es que mire que esto y lo otro, y esa pastora es que es más, que las mujeres ni siquiera pueden compartir la palabra, y lo otro y aquello, y oiga, sí, es que eso no debería ser así. Pues sí, yo veo esto del pastor, pero y lo otro y aquello. No estoy hablando solamente de Casa de Amor y Restauración, estoy hablando de las iglesias en general, porque así es. Entonces se hace uno una pregunta, y preguntémonos: el que salió a hablar no tiene sentido de pertenencia, ¿cierto? Porque no pertenece a. Entonces, ¿qué hace ahí? Si yo no me siento parte de, debo buscar donde yo me sienta que hago parte, o si no, ¿qué sentido tiene? Porque yo estoy creando es división, ¿cierto? Que es el que salió y empezó a hablar, le falta sentido de pertenencia. Pero el que se paró a escuchar y dijo: sí, terrible, eso es así, pues al otro también le hace falta sentido de pertenencia. O si no, inmediatamente hubiera dicho: venga, no, si usted no está de acuerdo con algo, vaya, hable con la persona de la que me está hablando a mí, porque yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. El sentido de pertenencia nos lleva a tener carácter, nos lleva a tener firmeza, porque nosotros tenemos un Dios que es firme con nosotros. Que nuestra fe debe ser firme. Nuestra fe debe ser firme. Nuestro paso en la iglesia debe ser un paso firme, teniendo claro que yo lo que estoy siguiendo es la palabra de Dios. El pastor Diego siempre lo ha dicho, y obviamente yo estoy de acuerdo con él: cuando enseñemos algo que no es, tienen derecho a salir corriendo y no estemos basados en la palabra. Pero de lo contrario, ¿qué podemos decir ahí? Y el enemigo viene a querer traer esa división. Entonces, la iglesia, en ese sentido de pertenencia, las ovejas, quienes lideran, quienes trabajan en la iglesia en ese sentido de pertenencia, deben vivir con gozo, con alegría. Hago parte de, me fortalezco aquí, vivo por esto, estamos avanzando en esto, y vemos y vamos a poder ver el avance, porque el Señor está ahí guiándonos y fortaleciéndonos. Pero a veces, cuando nos dejamos llevar, cuando no estamos fortalecidos en la palabra, cuando no nos alimentamos de manera adecuada, entonces yo estoy en un lugar y quiero salir corriendo, no solamente para el tema de la iglesia, también en el trabajo. Yo voy y trabajo porque me toca. Yo voy y hago ese trabajo porque no hay más. Pero si yo no tengo sentido de pertenencia, primero, no me siento bien. Y segundo, a la empresa tampoco le sirve. Ni a mí me sirve, ni a la empresa le sirve, ¿no es cierto?
¿Qué hay ahí? ¿Será que hay fruto? ¿Será que hay bendición? ¿Será que las cosas están saliendo bien? No, de nada sirve. De nada sirve ese actuar nuestro. Primera de Corintios 12, versículo 12. Vamos a ver, Primera de Corintios 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y muchas veces nosotros somos así, ¿no? ¿Por qué no soy mano? No soy del cuerpo. A veces queremos ser como otra cosa. Yo no quiero ser esto, sino quiero ser otra cosa. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¡Ay, qué maravilloso! Tremendo. Yo predicaría mejor, yo evangelizaría mejor. Cuando salen todas esas cosas de mi boca, ahí no hay unidad, ahí estamos mal, falta sentido de pertenencia. Como a veces lo ve uno, se le vienen tantas cosas a la mente, como ve uno a veces con el tema de la alabanza, cuando están aquí los adoradores. Todos cometemos errores, nos hace falta, sí, pero a veces las críticas son muy duras ante el que está adelante, y los que están adelante muchas veces son los adoradores. Y cómo desafina, y esto, lo otro. Entonces empezamos a ver más la forma y no el fondo. Yo he escuchado personas que me dicen, pero es que mire que no debería vestirse así, pero es que mire que no debería pararse así. Hermano, hermana, por favor, disfrute de su alabanza, de su adoración, tenga sentido de pertenencia por su iglesia. ¿Qué tiene que hacer ahí? Ore. Ore. Si no le gusta a usted cómo se viste, pues sencillamente proponga y traiga la platica y se le compra a todos algo bien bonito. Un regalito, eso. Por allá está saliendo una mano que me hace así. Pero son ejemplos de esas divisiones que nosotros mismos armamos. Porque cuando hay sentido de pertenencia, yo pienso, la finalidad es que todo funcione bien. La finalidad es que haya un testimonio. La finalidad es que todo camine, no que yo vaya en un sentido contrario. Esa es la finalidad. Seguimos, versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Qué lindo es el Señor. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen
los unos por los otros. En ese sentido de pertenencia, si está en nosotros, nos preocupamos los unos por los otros. Hombre, yo tengo sentido de pertenencia, no volví a ver a tal persona. Pastor, pastora, no volví a ver a tal persona. ¿Qué le pasaría? Llamemos a esa persona. ¿Qué sucedió con ellos o con ellas? No volvió. Por allá sería que cayó. Por allá, ¿quién sabe qué fue lo que pasó? No, es que las personas tienen mal comportamiento. De manera que si un miembro, versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces el llanero solitario no tiene futuro en nuestro camino de la fe, porque todos vamos unidos, todos vamos juntos. Ese es nuestro sentido de pertenencia en la fe. Oramos los unos por otros. Por más situaciones difíciles, por más que nosotros veamos en el otro, tenemos que orar por ese otro, porque no hay manera de que nosotros podamos avanzar. Cuando no hay sentido de pertenencia, nos sentimos ajenos, nos sentimos extraños, y cuando uno se siente extraño, todo lo que está pensando es: me voy, no funcionó aquí, esto no tiene ningún sentido. Entonces, aquí llegamos a un punto, y es que el sentido de pertenencia no depende del lugar o cargo que yo tengo, no depende de eso. Es decir, yo como miembro, hablemos específicamente de la iglesia. Si yo como miembro de una iglesia digo: bueno, el pastor y la pastora son los que deben tener ese sentido de pertenencia y responden por toda la iglesia. No, somos todos los que debemos tener ese sentido de pertenencia, desde los pastores, los líderes, las ovejas. Todos deben tener el mismo sentido de pertenencia. Es decir, yo no tengo sentido de pertenencia solamente porque soy líder o tengo un cargo. Aún yo no tenga el cargo, yo debo vivir en ese sentido de pertenencia, si quiero que todo funcione bien, ¿verdad? Me ponía a pensar en un ejemplo y vino a mi mente: aquí al lado hay un parqueadero y hay un señor que tiene sus problemas, no sé si es de droga o de alcohol, pero él está muy pendiente. Yo creo que los que tienen carros se dan cuenta que él siempre está muy pendiente de los carros que entran, que salen. Obviamente que él tiene un trabajito ahí, ¿no? Está ganando una platica por ayudar, ¿sí? Pero uno ve en él que, bueno, un carro no se puede dañar. Y venga, pero ese carro ¿qué? ¿Y quién lo sacó? Y es tremendo. Uno va saliendo y le dice a uno el Señor: suba a la ventana que lo pueden robar allá en la esquina. O sea, él no está recibiendo solamente el dinero que le dan. Él está ayudando, él está cuidando, él tiene sentido de pertenencia. Y ojo a lo que les voy a decir: no es empleado del parqueadero. Tiene más sentido de pertenencia a él que los que están adentro. Con eso les digo todo. Entonces, no solo se tiene sentido de pertenencia porque yo tengo un cargo. No, yo tengo sentido de pertenencia porque decidí hacer parte de. Yo tengo una familia, hago parte de esa familia. No importa si yo soy la cabeza de esa familia, pero estoy ahí. Dios me puso ahí. La palabra de Dios nos estaba diciendo. Yo puedo pensar: no, pero es que yo debía haber sido ojo y no mano, pero el Señor me puso a ser mano o me puso a ser ojo. Si es decisión del Señor ponerme ahí, es porque ahí es donde yo debo estar. Es necesario que yo esté ahí, pero ojo, no para dividir, sino para sumar, unir. Al contrario, tener ese sentido de pertenencia.
ser los ojos de los demás. Ese señor del parqueadero, venga, van a robar eso, van a meter allá, mire que esto, mire que lo otro. Por eso les digo, es más ojo el del dueño que los mismos que trabajan con él. Eso es lo que yo alcanzo a ver. Y así deberíamos ser nosotros y deberíamos tener ese sentido de pertenencia. Pablo, si nosotros vemos en la palabra todo lo que él hacía, lo hacía por ese sentido de pertenencia en la fe, por el amor hacia Dios, por lo que él había aprendido en ese sentido de pertenencia al lugar donde iba. Estaba enseñando, estaba corrigiendo, estaba hablando de la unidad, hagamos, levantémonos, y cerrando toda división que se levantaba en las iglesias, porque eso es histórico. En las iglesias siempre se ha levantado división. ¿Por qué? Porque es lo que el enemigo quiere. La división es la que viene a traer, arruina las cosas. No hay nada peor que en una familia un padre y una madre que no están de acuerdo. Porque yo digo, no sale, y el otro dice, pues váyase. Entonces uno empieza la pelea, pero usted ¿por qué le dijo? Me está llevando la contraria, es que no le importa. Viene la pelea, los hijos ven la división, se ve todo eso hacia afuera. Autoridad, si aquí me están diciendo se pierde la autoridad, todo eso se nota, todo eso se nota. No hay sentido de pertenencia hacia el propio hogar, así no funciona. Pablo era maravilloso en eso, en su exposición, en hablar, en entregar de lo que él tenía. Todo lo que él tenía lo entregó hasta el final. Hablando de la palabra, hablando de Dios, hablando de la unidad, propendiendo para que la iglesia avance, ¿no es cierto? ¿Cuándo es que yo puedo detectar que no tengo sentido de pertenencia, aunque ya el Señor nos ha hablado de eso en el día de hoy? Cuando a mí no me importa lo que le pase a los otros, cuando a mí no me importa lo que pase en el lugar, ahí me hace falta sentido de pertenencia. Yo veo en mi empresa que están robando, pero si yo voy y hablo, de pronto hasta yo salga echado, pero el tema es que Dios me está viendo, Dios está viendo mi comportamiento. Entonces mi sentido de pertenencia debe ser por ese lugar, por esa empresa, ¿no es cierto? Porque eso es lo que Dios me ha enseñado, honradez, sensatez, que yo sea una persona recta. Pero cuando a mí no me importa lo que al otro le sucede, no me importa lo que pase en el lugar, me hace falta sentido de pertenencia y tengo que revisar qué está pasando conmigo. El amor de Dios no se está perfeccionando en mí. Yo no siento amor, necesito del amor de Dios en mi corazón y en mi vida. Cuando no cuidamos nada, a veces vemos en la ciudad, en el país, en el mundo entero, colocan algo nuevo y al otro día ya está pateado, roto, lo dañaron. Por lo menos en Bogotá es así. Y uno dice, pero ¿quién fue? ¿Cómo se les ocurre haber dañado eso tan bonito que pusieron? No nos interesa, al contrario, en esa falta de pertenencia hacia lo que nos entregan, el sentido que yo tengo, y mire la falta de amor de Dios, el sentido que yo tengo cada vez que me den algo bueno, lo voy a dañar, lo voy a destruir. ¿Qué hay entonces en mi corazón? Finalmente, lo que podemos entender es que nadie cuida lo que no valora. Nadie cuida lo que no valora. No vamos a cuidar lo que no estamos valorando. Pero ¿dónde nace que yo valore las cosas? Desde el amor de Dios. Desde el amor de Dios. Desde lo que Él está colocando en mí. ¿Qué hay en mí para que yo quisiera como acabar con todo? Como acabar con todo el mundo. Dolor, tristeza, angustia en mi corazón. ¿Qué hay allí como para que yo tenga
ese comportamiento. Allí en Filipenses 2, versículo 1. Filipenses 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Teniendo que, de eso estábamos hablando, del amor que nos debe cubrir a todos. Teniendo el mismo amor. ¿Qué dice la siguiente palabra? Unánimes, sintiendo una misma cosa. Y lo que nosotros debemos sentir para tener ese sentido de pertenencia es amor. Haber recibido el amor de Dios, entender que fue lo que Dios hizo por mí a través de Jesucristo. O si no, a mí no me interesa nada, yo no valoro nada. No hay sentido de pertenencia si yo no valoro lo que Dios ha hecho por mí. Sintiendo una misma cosa. Dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Porque para eso vinimos a este mundo, a servir. Así que yo no soy el superior, sino que al contrario, yo estoy viendo a los demás desde abajo y no desde arriba. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor a su tiempo nos exaltará todas aquellas cosas que nosotros hagamos correctamente. Todo donde nosotros estemos para unir hasta donde nosotros podamos hacerlo. Pero también vamos a ver las consecuencias de aquello de donde yo traigo división, donde yo he obrado de manera equivocada. Y lo que les decía desde el comienzo, la falta de ese sentido de pertenencia nos tiene así en el mundo, porque yo no valoro nada ni cuido nada, solo estoy pensando en lo mío y eso es bien fuerte. No vamos a poder avanzar si no hay sentido de pertenencia. Miren, vamos a ver un ejemplo acá más en la palabra de Dios, y es en el libro de Nehemías 2, versículo 11. Nehemías 2, versículo 11. Nehemías está aquí animando al pueblo a reedificar los muros. Ya sabemos lo que vivió Nehemías. Su pueblo estaba mal, él pide ayuda a su jefe, al rey, tiene gracia, le ayudan y él llega allí a trabajar por esa reedificación. Dice: llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba.
Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Ojo a esto. Él estaba como copero del rey. O sea, él tenía un lugar cómodo. Él no tenía un lugar difícil, él tenía un lugar donde estaba tranquilo. Él hubiese podido no preocuparse por lo que estaba sucediendo allí, pero allá fue donde precisamente terminó, y esto era lo que le estaban mostrando sus ojos. Versículo 14, pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. ¿Cuál fue el sentimiento de él en ese momento? Y ahí está enseguida: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Vengan, edifiquemos. Ustedes viven aquí, ustedes están viviendo las cosas aquí. Yo vengo de lejos porque tengo un sentido de pertenencia con mi pueblo, con lo que Dios ha puesto en mi corazón. Entonces vamos a trabajar juntos, es lo que dice Nehemías, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pongámonos en pie. Que nuestras manos puedan esforzarse para bien. Que nosotros podamos estar todos los días unánimes, que podamos estar juntos, pero que sea bajo la palabra de Dios, bajo el propósito de Dios. Y vamos entonces a pedirle al Señor que podamos tener mucho más ese sentido de pertenencia, que cada día podamos trabajar los unos por los otros, que podamos vivir los unos por los otros, no importa la condición. Ahí en el lugar donde estemos podamos tomar ese sentido de lo que el Señor nos ha puesto a hacer allí donde Él nos ha colocado. Padre amado del cielo, gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición en esta mañana, Rey de los cielos. Muéstranos, Señor. Hoy te pedimos primero que todo que nos muestres si en nosotros mismos como personas hace falta ese sentido de pertenencia hacia nosotros mismos. Oh Dios, ¿dónde recibimos esa información equivocada? ¿Dónde empezaron todas estas cosas? ¿Dónde yo me siento en el lugar equivocado? Donde yo siento que esta tierra donde yo vivo no es mi lugar. Me siento como un extraño. Me siento como si el mundo no fuera para mí. Pero Señor, tú nos lo hablas a través de tu palabra y nos muestras que tú nos has dado un lugar, que fuimos pensados desde antes de la fundación del mundo, que tú todo lo creaste para nosotros, que tenemos una herencia, que somos hijos y que somos aceptos en ti, que eres nuestro amado. Hoy, Señor,
Ese sentido de pertenencia inicia en saber que tú nos has colocado en este mundo, que nos has colocado en esta tierra con un propósito, que tú no te has equivocado, Dios. Tú no te has equivocado. No nos colocaste en la familia que no era. No nos has colocado en una iglesia que no es. No nos has colocado al lado de personas que no sean, sino, Señor, para tener un sentido de pertenencia no necesitamos que todo el mundo esté de acuerdo con nosotros. No necesitamos tener un cargo, no necesitamos tener una posición. Necesitamos en nuestro corazón esos principios que tú nos has dejado, amado Dios. La sabiduría, el respeto, el amor, estar bajo autoridad. Estar haciendo lo que tú nos has enviado a hacer. Ser obedientes a ti. Tal vez yo no esté de acuerdo con un jefe. Yo tal vez no esté de acuerdo con mi pastor, con mi líder. Tal vez no esté de acuerdo. Pero si Dios me ha colocado en un lugar, yo debo tener ese sentido de pertenencia y decir cómo ayudo en este lugar, qué hago en este lugar, qué es lo que sumo en este lugar. Precisamente por eso hay muchos que se sienten en el lugar equivocado, que se sienten que están donde no es. Precisamente por eso, por lo contrario, y es que no hay ese sentido de pertenencia. No sé qué hacer aquí, pero todo parte de lo que la palabra nos muestra. Si el Señor nos ha entregado un lugar en esta tierra, si Él nos trajo aquí, hay un sentido en nuestra vida. Y cuando hay sentido de pertenencia, cuando nosotros amamos lo que hacemos, lo vemos todo hermoso y sabemos que lo estamos haciendo por Él. Y de Él vamos a recibir la recompensa y nada esperaremos de los que están a nuestro alrededor. Yo ayudo, yo doy, yo amo del amor de Dios. Señor, por eso hoy te pedimos, amado Dios de la gloria, que nos llenes con tu amor, Señor. Llénanos con tu amor. Necesitamos mucho más de tu amor para obedecer, Señor, para humillarnos delante de ti, que cada día nos hagamos más pequeños, Señor amado. Cada día nos hagamos más pequeños para servir como corresponde, Padre amado de los cielos. Tú has sido tan fiel con nosotros. Tú has sido tan fiel, has sido tan amoroso, Señor. Nos lo has entregado absolutamente todo. Todo nos lo has entregado, Señor. ¿Cómo no tener sentido de pertenencia con este mundo, con esta tierra, para cuidar todo lo que tenemos a nuestro alrededor? ¿Cómo no tener sentido de pertenencia hacia nosotros mismos, hacia nuestra familia en la fe? ¿Cómo no tener sentido de pertenencia en la iglesia, con los hermanos que nos fueron dados? ¿Cómo no tener ese sentido de pertenencia? Señor, hoy te pedimos que abras nuestros ojos. Señor, que nos des entendimiento, Padre Dios de la gloria. Que traigas un despertar sobre nosotros. Tú que nos ves, nos escuchas a esta hora, pídele al Señor, dame ese sentido de pertenencia. Que yo no vea que soy solamente yo. Que yo me preocupe ahí en casa por levantar mi hogar, por levantar mi familia, por levantar mis hijos. Un hogar, una casa no es un lugar, no es solamente el lugar donde vamos a comer y a dormir. Un hogar, una familia es otra cosa, donde tenemos ese sentido de pertenencia, donde hay amor, donde yo doy amor, donde me preocupo por el otro, donde hago todo lo que tengo que hacer por el otro.
Padre, oh Dios, te damos gracias, porque tanto nos has dado, Señor amado, que tú anhelas que de nuestro corazón salga lo mismo. Que podamos amar incondicionalmente, que podamos dar incondicionalmente, que podamos defender, Señor, todo lo que son tus principios, tu palabra, Señor amado. Que en nuestro corazón esté ese sentir de dar, de ayudar. Siéntete parte de, porque perteneces a la familia de Dios. Siéntete parte de. Y hoy, Señor, pone en nuestra mente, en nuestro corazón, por quién debemos orar. Por aquellos que no hemos vuelto a ver, por aquellos que no conocemos en todo el mundo, por aquellos que necesitan de ti, por aquellos que no te conocen, Padre amado. Eso es el sentido de pertenencia. A mí no me hace falta nada, pero yo oro por los que no tienen con qué comer. Yo oro por aquellos que no conozcan de ti, Padre, porque yo soy parte de, y yo quiero que los otros vengan a ser parte de la familia de Dios. Señor, toca nuestro corazón, toca nuestra vida, llénanos de ese amor, Señor, para que en nuestro corazón, en nuestra mente esté el orar, clamar, interceder todo el tiempo por aquel que necesita de ti, por el perdido, por el necesitado, por aquel que está enfermo, aún por aquel que está en error. Gracias por el mundo que nos diste. Gracias, Señor, por el país que nos diste, Señor. Gracias por la ciudad que nos diste, el barrio que nos diste, la comunidad en donde vivimos. Que seamos esas personas que unen, que seamos esas personas confiables en quienes se puede depositar responsabilidad. Que seamos esos ojos tuyos en todo lugar para estar orando por esas cosas que nadie ve. Ahí donde tú estás y donde debemos tener sentido de pertenencia, en tu trabajo, en tu casa, en la iglesia, en la familia de la fe. El Señor nos muestra muchas cosas, tal vez que no le vamos a comentar a nadie, porque el Señor hay cosas que nos muestra no para criticar, no para juzgar, sino para que digamos: me voy a parar en la brecha, voy a orar. Hay cosas que tal vez no van a tener explicación. Hay cosas que el Señor no nos va a decir, pero que Él espera que nosotros digamos: voy a orar por esto. Voy a tener ese sentido de pertenencia y me voy a parar aquí a hacerlo bien, a hacerlo con amor, a hacerlo no porque me toca, hacerlo no porque tocó de esa manera. No, lo voy a hacer porque tú me colocaste en este lugar, Señor. Lo voy a hacer porque tú amas este lugar. Lo voy a hacer porque tú amas esta familia, así como me amas a mí. Lo voy a hacer, Señor, porque tú me has amado. Y tengo que avanzar, y no habrá avance. No habrá avance si no hay unidad, si no hay sentido de pertenencia. Si primero soy yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, y no me importa nada más. Adora ahí donde tú estás. Entrega todo esto en manos de Dios, y que hoy el Señor toque tu vida y tu corazón y te muestre dónde no estás teniendo sentido de pertenencia, ni siquiera hacia el mismo Dios. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. No quiero vengar para que crezcas tú. Levanta tu voz. Levanta mi vida.
mi voluntad. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas. Una vez más, quebranta mi corazón. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Rinde tu voluntad a esta hora, rinde tu voluntad. Ríndete a los pies de papá. Todo lo que yo tengo es tuyo, Señor. Señor, gracias, porque tú me hiciste parte de. Gracias porque nos trajiste a este mundo. Gracias porque hoy te decimos amén y amén a donde tú nos lleves, a lo que tú nos pongas a hacer. Porque a donde vayamos, Señor, estará ese sentido de pertenencia. Eso que tú has mostrado con este mundo, sin importar qué vamos a recibir a cambio, sino que cada día, así como tú nos das lo mejor, nosotros demos lo mejor hacia los demás, hacia donde estamos, hacia nuestra casa, hacia la iglesia, hacia la familia de la fe. Llénanos más de tu amor, de tu sabiduría, de tu entendimiento, el entendimiento a tu palabra, Señor. Que todo lo que el enemigo ha querido traer hacia la familia de la fe, todo lo que el enemigo ha querido traer se ha derribado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y pon ahí el nombre de tu iglesia, de tu ministerio, a donde tú perteneces. Que tú puedas orar y decir todo lo que se ha levantado para dividir, para destruir. Ahí donde incluso yo mismo he sido utilizado para derribar y no para destruir, con mis palabras, con tantas cosas. Ahí donde yo no me he parado firme, Señor, perdóname. Y no permitas que la división entre. No permitas que la falta de unidad venga a gobernar. Señor amado, gracias porque tú estás con nosotros, porque tú derribas todo aquello que el enemigo quiera levantar en contra nuestra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias porque todo lo que tú haces es bueno, y así nosotros nos equivoquemos, Señor, tenemos la oportunidad todos los días de enderezar y de fortalecernos en ti, de llenarnos de tu amor. Hoy todo lo que venía a decir sobre tu vida no existe, no haces parte de, no eres importante, sobras en este mundo. Todas esas palabras caen por tierra y no darán fruto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El Señor y el Espíritu Santo de Dios te toquen a esta hora con vida, con vida, con vida. Tu casa, tu familia, allí llegue la vida de Dios. La vida de Dios. Todo pensamiento de muerte lo echamos fuera ahora mismo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy nos ponemos en acuerdo contigo, Señor, y decimos: si tú lo has creado todo, si tú lo hiciste todo, estamos de acuerdo contigo, Señor, y seguiremos clamando a ti por el bienestar, por la bendición en este mundo. Por todo oraremos, Señor, y lo colocaremos en tu presencia, porque así el mundo hable de otras cosas. El idioma que nosotros hablamos es el idioma tuyo, el idioma del amor y de la reconciliación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar a esta hora por los diezmos, por las ofrendas, dándole gracias a Dios. Si nosotros bendecimos nuestra empresa, nuestro trabajo, nuestro negocio,
estamos teniendo ese sentido de pertenencia, porque a veces recibimos lo que nos dan del trabajo, de donde estamos. ¿Y qué hacemos? Eso tan poquito, es que ese jefe es un miserable, es que esto, es que lo otro. Cuando esas palabras salen de nuestra boca, no va a haber bendición, no va a haber bendición. Por eso tenemos que corregir todo eso que a veces está en nuestra boca. Padre amado, te damos gracias, Padre Santo, en ese sentido de pertenencia, Padre Santo. Te damos gracias por lo que tú colocas en nuestras manos, Señor amado, porque tú sabes lo que necesitamos, tú sabes lo que necesitamos. Y así nos provees, Padre amado. Bendecimos a esta hora las empresas, los negocios, Señor, los trabajos, los jefes, aún de los que no están, de todos los que hacen parte de esta familia de Casa de Amor y Restauración en cada iglesia, Señor. Hoy bendecimos, Señor, a esos empresarios, a esos negocios, bendecimos a esas empresas, Señor, bendice abundantemente, Señor, porque yo trabajo en ese lugar, porque es mi empresa, porque es mi jefe, Padre amado de la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por cada ofrenda, por cada diezmo que llega para Casa de Amor y Restauración, para todo el ministerio. Gracias por cada ofrenda que llega para la radio, para la televisión, para todo lo que es evangelismo, Señor amado de los cielos, porque en la medida en que yo tengo sentido de pertenencia, yo digo, aquí está, de lo que tú me das, yo doy, Señor. Si yo tengo sentido de pertenencia, doy mucho más allá de lo que pueda llegar a ser impuesto, o pienso que sea una imposición, sino que sea realmente de mi corazón. Y yo te pido, Señor, que tú levantes a muchos para dar, Señor, para dar, Padre Santo de los cielos, porque hay gran necesidad, Señor, de hablar de ti, de tu palabra, Padre amado de la gloria. Señor, tú conoces esa necesidad de cada uno, ayúdanos en cada una de esas necesidades. Y todo lo que el enemigo quiera hacer en contra de nuestras finanzas, de nuestra economía, cae ahora mismo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque es tu revelación sobre nosotros, tu palabra sobre nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar. Les quiero contar, aquí estamos hoy las hermanas que estuvimos en el tiempo de mujeres, en la noche de ayer, en ese servicio de mujeres. Créanme, yo no sé si mis hermanas que estuvimos allí, por lo menos las que estaban sirviendo, quedaron con el mismo sentir, pero yo quedé hasta con una tristeza que se la he entregado desde anoche a hoy en el corazón y se lo he entregado al Señor. Porque ahí es donde uno ve la necesidad. O sea, la palabra fue tan fuerte, fue tan tocadora, la palabra que recibimos en la noche de ayer las mujeres, pero lo que yo veía era una gran necesidad y un dolor en el corazón de las mujeres y una necesidad de restauración tremenda, que yo decía, Señor, tú no te equivocas en nada. Y por eso esos tiempos de ministración, esos tiempos de palabra que son necesarios, y obviamente el encuentro. A veces como que algunos pensarán y dirán, pero bueno, ¿y por qué insisten tanto sobre el tema de los encuentros y todo esto? Pues precisamente porque se necesita. Si yo sé que necesito, y volvemos al mismo punto, tengo sentido de pertenencia conmigo, pues ¿qué es lo que yo voy a decir? ¿Qué es lo que yo voy a decir? Bueno, Señor, voy a ir a un encuentro, voy a ir, por ejemplo, cuando hablamos de los Villabetel, ¿sí? En eso yo debo tener claridad, tengo sentido de pertenencia hacia mí, yo necesito y voy a recibir más. Señor, levanta mi cabeza y cumple tu propósito. A eso vamos en octubre, al encuentro de mujeres, a que el Señor levante nuestra cabeza y cumpla su propósito en cada una de nosotras mujeres.
Así que si ustedes se animan en el día de hoy, sabemos que el encuentro es en octubre y a veces lo vemos lejos, pero como obviamente esos 3 días tienen un valor, la idea es que vayamos ahorrando, vayamos semanalmente, quincenalmente dando hasta que tengamos nuestro encuentro completamente pago. Así que mujeres, anímense, hoy pueden ir allí a la cafetería o aquí está Vanessa, acá afuera, nos puede recibir las inscripciones también. Por eso es que lo decimos con mucho amor. Yo vi la necesidad anoche, me da ganas de llorar. Yo vi la necesidad anoche y me puse tan compungida que yo decía, Señor, tú no te equivocas. Tú no te equivocas, hay tanta necesidad de nosotros que necesitamos recibir. Yo quiero hogares fuertes, familias fuertes. ¿En dónde empieza eso? Los varones que están acá, apoyen a sus esposas, a sus hijas. Si yo tengo la posibilidad, digo, venga, ayuda a otra mujer para ir, porque a veces el tema es económico, hasta en el cuidado de los hijos. Hay una